Fuimos a ver el estreno de la semana y, por qué no, del año. Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, dirigida por Paul Thomas Anderson, una adaptación de un libro de Thomas Pynchon. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, la review sin spoilers, enfocada más que nada en el tema político, en el tema filosófico, incluso si querés en el tema teoría de la conspiración, primado negativo. Bueno, si querés una review basada más en ese enfoque y no tanto en lo cinematográfico, quédate porque este es tu video. Bienvenidos mis queridos espectadores a una nueva emisión de Nobleza Laucha, acá Laureano con ustedes, ¿cómo están? Y hoy programa, bueno, fuera de serie, un poquito para más distendido y hablando de esta película que realmente, bueno, la fui a ver el día que se estrenó acá en la Argentina y realmente estoy para verla 2 o 3 veces por lo menos, porque realmente tiene muchas aristas de profundidad y realmente, bueno, es muy entretenida, una película muy entretenida, pero vamos a ver un poquito la ficha técnica, los datos y vamos a ir a poquito avanzando en la profundidad del análisis, así que vamos con todo. Una batalla tras otra dirigida por Paul Thomas Anderson, conocido por Petróleo Sangriento, Vicio Propio, por The Master, bueno, carrerón de Paul Thomas Anderson, sin dudas uno de los directores de primera línea, primerísima línea de la actualidad. Adaptando el libro de Thomas Pynchon, Vineland, la película dura 2 horas 40, distribuida por Warner Brothers. En el elenco tenemos a Leonardo DiCaprio en el papel principal, a Sean Penn en un papel realmente desopilante, Benicio del Toro como el Sensei Carlos. Bueno, realmente el equipo es fenomenal. Chase Infinity, la revelación de la película, esta actriz jovencísima que llevó adelante un papel realmente brutal y con una actuación realmente sobresaliente. La película se estrenó el 25 de septiembre en todos los cines de Argentina y es apta para mayores de 16 años. En cuanto a la trama, bueno, seguimos de cerca a una célula insurgente, revolucionaria, de la cual Leonardo DiCaprio forma parte junto a muchas mujeres. Acá las mujeres tienen un rol realmente preponderante en la película, más allá de que obviamente en el centro del póster está Leo porque es el que corta tickets. Realmente muy buenos los personajes femeninos en esta película y no son forzadas sus interpretaciones, pero en cuanto a la trama tenemos a este grupo insurgente que se enfrenta desde adentro contra lo que conocemos como el ICE, la inmigración, los agentes de inmigración estadounidenses que, bueno, de los que tenemos novedades todo el tiempo, ¿no? Porque vemos en las noticias que deportan inmigrantes ilegales, algunos incluso legales con papeles también son deportados a sus países, esposados, fracturando familias, dejando a los niños huérfanos en la calle. Bueno, todo esto se viene a plantear en la trama acá, si bien la novela de Pynchon no era exactamente sobre esta actualidad, Paul Thomas Anderson lo trae a la actualidad e instaura, digamos, ese enemigo como la representación del mal, si se quiere, a estos agentes de inmigración, cuyo jefe es Sean Penn, en un papel realmente descollante, desopilante, hasta cómo camina, los gestos que hace. Sean Penn está tomado por un personaje que no me sorprendería que le valga una estatuilla a mejor actor de reparto, porque está completamente comprometido en el papel que desarrolla. Y después de varios actos, esta célula se ve, bueno, en la obligación de desarticularse y dispersarse, y después de varios años Sean Penn llega a ser, digamos, el comandante, el jefe de estos agentes de inmigración, y va a tratar de cerrar todos los cabos sueltos que le han quedado a lo largo del camino, y esta célula deberá reactivarse por una última vez. Realmente la película es muy vertiginosa, muy entretenida, te mantiene al borde del asiento. Realmente la cinematografía, desde lo técnico, Paul Thomas Anderson, bueno, realmente el que le sigue la carrera, Magnolia, Petróleo Sangriento, Vicio Propio, The Master. Bueno, el carrerón de Paul Thomas Anderson, realmente, ¿qué se puede decir ya de este hombre que no permite que ninguna escena sobre en sus películas? Cada escena va a ser la premonición de la que sigue, la conexión siempre va a estar, nunca hay diálogos sueltos, nunca hay aristas que queden ahí dando vueltas, porque realmente la ejecución de esta película es
formidable y en las 2 horas 40 que dura, para mí no sobra absolutamente nada. Pero bueno, más allá de lo superficial, nos vamos a ir metiendo un poquito más en el análisis político, más filosófico, porque esta película toma una postura clara. Acá los buenos son los insurgentes y los malos son los del gobierno. Esto está clarísimo, pero lo interesante de esta mirada, porque uno podría decir lo mismo de, no sé, Rocky cuando pelea con Iván Drago, bueno, claramente en la película los buenos son los americanos y los malos son los soviéticos, y eso está muy claro porque vos ves que el short de cada uno te das cuenta quién es quién. Acá es un poco más confuso, acá está todo un poco más entrelazado y los extremos son realmente retratados como sátira. Hay un componente humorístico muy fuerte en la película y por supuesto que también en la bibliografía de Thomas Pynchon. Acá en este canal lo hemos traído varias veces a Thomas Pynchon porque realmente nos parece un autor fundamental para todo lo que es la teoría de la conspiración, para todo lo que son las sociedades secretas en los Estados Unidos, los entramados de poder, obviamente siempre haciendo alegorías a través de la ficción, retratando sociedades secretas que en realidad no existen, justamente también para que a través de la ficción, bueno, generar un poco esa inquietud, ese suspenso, esa necesidad, esa curiosidad en el lector sin incurrir en ningún tipo de delito, de difamación, ni ningún tipo de... Bueno, sin tener que ser atacado por nadie, Thomas Pynchon ha sabido construir una carrera a través de lo que uno entiende como la teoría de la conspiración o como esta búsqueda de las sociedades secretas, pero siempre retratadas de forma más satírica, más onírica también, un poco mezclando las cosas, como todos los personajes de Pynchon, y en este caso es Leonardo DiCaprio, siempre tienen ese componente paranoico. Los personajes de Thomas Pynchon suelen ser paranoicos que están todo el tiempo pensando que les van a derribar la puerta hasta que en algún momento se las derriban. Y ahí es donde esos mismos mecanismos de defensa que los hicieron suponer lo que les iba a pasar, tal vez les empiezan a jugar en contra a la hora de activar y empezar a resolver los problemas pragmáticos. Courage, Bob. Courage. En cuanto a la posición de cada uno de nuestros personajes, bueno, tenemos conflictos de interés, tenemos moralidades cruzadas, tenemos buenos que terminan pareciendo malos, malos que parecen buenos, buenos que se entrecruzan con los malos. Realmente está muy bien logrado. Una novela que no era fácil de adaptar. Para el que leyó la novela, realmente es una novela episódica, con segmentos bastante sueltos. Esto es muy común en Thomas Pynchon porque sus personajes suelen ser tipos que están completamente limados por años de consumo, de desgaste y de paranoia, ¿no? De paranoia y de cerebros limados que al final, en algún punto de sus vidas, tendrán que salir a luchar por su propia existencia, por la de los suyos, para defender. Esto es una constante en las novelas de Pynchon y realmente acá está retratado con una... está retratado de forma magistral. Lo habíamos visto a Paul Thomas Anderson en alguna oportunidad adaptar un libro de Thomas Pynchon, en ese caso era Vicio Propio, que la protagonizaba Joaquín Phoenix, una película mucho más artística, onírica, que no termina de resolver los conflictos que plantea, que es mucho más episódica, mucho más desconectado, un poco también como la mente del protagonista. Pero acá lo que logra hacer Paul Thomas Anderson es llevar a un siguiente nivel ese tipo de narrativa de Thomas Pynchon y logra centrar esa paranoia y todas esas afecciones más en la acción, en la trama, que en los pensamientos internos y que en secuencias que no tienen demasiada explicación. Acá no, acá cada escena está conectada con la siguiente, como bien te dije, y realmente es una película muy disfrutable, muy disfrutable. O sea, si lo que venías a buscar acá era un aliento para ir al cine, anda, apaga la computadora, bloquea el teléfono, sacate la entrada y andá porque realmente no defrauda. Hey,
Thank you, Sensei. Pero más allá del entretenimiento, lo que se retrata acá fuertemente es el tema, el problema racial, el problema de la inmigración, especialmente en los Estados Unidos, y viene también un poco a incentivar la insurgencia, a incentivar un poquito la toma de acción por parte de los actores que están siendo oprimidos, lo que plantea cierto debate, obviamente, porque, bueno, nunca es gratis nada de toda esa insurgencia, siempre hay bajas, siempre hay víctimas y por lo general esas víctimas suelen ser personas pobres que quedaron en el medio de la calle lidiando con conflictos que los exceden, ¿no? Y también esa doble vara de la inmigración, de la búsqueda de la pureza racial, que también tienen su doble moral en la morbosidad de muchos de sus personajes que detrás de toda esa fachada de impolutos, de intachables y de completamente cuadrados, bueno, se encuentra el deseo, se encuentran los deseos reprimidos y se encuentran muchos secretos que son los que siempre codifican la acción de esta película. It's not that hard. They, them. Y por supuesto que la discusión de la inmigración, la discusión racial en la Argentina se está viendo realmente evocada por varios episodios. No es poco común ver en las redes sociales, especialmente en Twitter, gente que quiere que se practique lo mismo que se está practicando en los Estados Unidos, que se deporte masivamente a la inmigración de los países limítrofes. Esta es una discusión que se está abriendo en la Argentina. Obviamente no es que estamos posicionándonos en ningún lado, pero lo cierto es que la discusión está, son muchas las cuentas que detrás de una fachada, de una foto falsa, están desperdigando este mensaje que, si bien parecía ajeno y un problema completamente norteamericano, bueno, parece que esa discusión está llegando con fuerza a la Argentina y vemos en sus actores principales mucho de este pensamiento de la búsqueda de la pureza, de un pasado en el cual, bueno, la inmigración no era un problema y que todos los problemas internos vienen a ser encarnados en la inmigración no deseada. Bueno, toda una discusión que se está planteando en el presente y que no es para nada novedosa, pero que parece estar reviviéndose en los últimos tiempos en la Argentina especialmente. I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. En cuanto a lo que conocemos como primado negativo o esta manipulación del mensaje para meter contenido subliminal o germinar ideas, bueno, no podemos dejar de decir que por más que nos encanta Paul Thomas Anderson, realmente, a ver, hay primado negativo que es una hamburguesa y hay primado negativo que es un bife de lomo, ¿no? Esto lo tenemos bien claro y creo que todos podemos incluso disfrutarlo a sabiendas de la manipulación, porque no deja de ser una película distribuida por Warner Bros. Paul Thomas Anderson no deja de ser amigo de Spielberg, no deja de ser amigo de Tarantino, no deja de trabajar en una industria que tiene sus propios intereses, que tiene su propia agenda y por supuesto los debates o las cuestiones que tienen que ver con despertar cierta conciencia en el espectador llegan hasta cierto punto y en vez de preguntarse quién o quiénes se benefician de esta división, bueno, solamente por lo general suelen retratar cómo se lidia con las consecuencias e incluso a veces tomando parte por una de ellas. Hemos visto a los Estados Unidos vender a través de su propaganda, si se quiere, porque por más artístico, por más lindos que sean los pósters, por más refinado que sean, no deja de ser propaganda de un imperio, ¿no? Entonces, hemos visto a los Estados Unidos abogar por un Estados Unidos capitalista, fuerte, realmente con un mensaje de prosperidad, de nosotros somos la voluntad, la bondad en el mundo, y ahora estamos viendo ya más cerca de un Estados Unidos, a mi entender, al borde del colapso, porque cuanto más autoritarios se ponen las sociedades, son muestras de debilidad. No deja de ser un poco eso y cierta debilidad en la cohesión interna que se resquebraja en los Estados Unidos. Y por supuesto esta película no viene a preguntarse quién es o quién se beneficia con todo esto, sino que, bueno, más bien viene a retratarnos un poco
las consecuencias y los enfrentamientos de una facción contra la otra. Love you, Bob. Love you too. La película realmente es excelente, excelente. Vayan, mírenla, disfrútenla. 2 horas 40, pónganse cómodos porque realmente van a vivir una experiencia vertiginosa, pero más allá del entretenimiento, la cinematografía, ¿qué te puedo decir? Leonardo DiCaprio descollante, Sean Penn en un papel increíble, hasta cómo camina, los gestos, los tics. Van a ver actuaciones. Una mención especial, quiero hacer una mención especial para Benicio del Toro. Tengo entendido que lo querían sí o sí para interpretar al Sensei Carlos. Imagínate lo que es, o sea, ya te digo, el nombre nada más, Sensei Carlos. Con eso ya te tenés que dar una idea de por dónde van los tiros del personaje de Benicio del Toro, a quien esperaron, suspendieron la filmación de la película porque Benicio estaba filmando otra y dijeron, no, el Sensei Carlos lo tiene que hacer Benicio del Toro, y pararon la película hasta que Benicio pudo hacerlo. Imagínate cómo está Benicio del Toro en esta película, que tiene un papel chiquito pero realmente desopilante. Todas las actuaciones son brillantes, desde el principio hasta el final. Pero por supuesto que en cuanto a la discusión y en cuanto al resultado y la evocación de un mensaje que trae esta película, bueno, por supuesto que Paul Thomas Anderson, si bien se lo ve muy emparentado a la carrera de Stanley Kubrick, bueno, en este caso parece un poco más hábil para mantenerse del lado de los vivos y llegar hasta cierto punto con la discusión. Pero como bien decía el documentarista Werner Herzog, si al filmar tu película te topás con una puerta cerrada, filma la puerta. Algunos se quedarán solamente con la puerta y otros accionarán el picaporte e irán por el agujero del conejo. Desde acá te quise traer esta película, peliculón. No me sorprendería que gane de todo, honestamente no me sorprendería, pero si estabas ahí en la duda de qué ver este fin de semana, sin dudas andá, mirala, disfrutala, y por supuesto, si sos un poco como yo, también te recomiendo muchísimo el libro de Pynchon, toda su bibliografía, que encima Thomas Pynchon está por sacar una nueva novela el mes que viene. Obviamente en inglés, así que tendremos que esperar que se traduzca, que la traigan y demás, pero ya sabemos que sigue el prolífico autor de La Conspiración, el queridísimo Thomas Pynchon, sigue trabajando y sigue diagnosticando un poco a su manera la sociedad actual. Mi nombre es Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha. Te pido por favor que dejes un like, un comentario, que te suscribas. Si querés hacer algún aporte te dejo ahí todas las formas, y si no te podés también sumar a una de las membresías en este canal, que por lo general hacemos análisis más de las noticias, de política y de temas en general que tengan que ver con la sociedad argentina. Desde acá te mando un abrazo enorme, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Viva la revolución!